Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y vibras increíbles. Yo estoy feliz de estar aquí compartiendo otro vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado miles de comentarios y especulaciones. Vamos a hablar de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Pero no se preocupen, no vengo con chismes vacuos o rumores sin fundamento. Hoy vamos a analizar a fondo la situación superíndice 3N, explorando las posibles razones de de su relación superíndice 3N, o la falta de ella, y CU superíndice 3 mo Kerem Bürsin, supuestamente, lo cambió superíndice 3 todo. Prepu rense para un análisis profundo y revelador. Antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontraru en contenido variado, desde análisis de celebridades hasta consejos de belleza y bienestar. Asu que no se lo pierdan. Y a los que ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes me inspiran a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin preámbulos pongo monos CU superíndice 3 modos y empecemos a desentrar más menos a este misterio. Anderu Parrafoel impactada, Kerem Bürsin lo cambió superíndice 3 todo, mi verdad. Vamos a ello. La relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nivel internacional. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, Love is in the air, la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad tangible para millones de fans alrededor del mundo. Su relación superíndice 3N al principio fue un secreto a voces, alimentado por miradas CU superíndice 3 cómplices, sonrisas discretas y escapadas románticas capturadas por paparazzi. Luego confirmaron lo que muchos ya sospechaban, estaban enamorados. Y ese amor se hizo público sin tapujos, sin esconderse de las maras ni de los flashes. Se mostraban cariu más menos osos, felices y enamorados, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y apareciendo juntos en eventos públicos. Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. No había revista portal de noticias del corazo superíndice 3N o red social que no cubriera cada detalle de su relación superíndice 3N. Desde los looks que elevan para cada evento, hasta los mensajes de amor que se dedicaban públicamente, todo era motivo de análisis y celebración superíndice 3N. Incluso las marcas comerciales se peleaban por tenerlos como imagen, conscientes del impacto que tenían en el público. Era la pareja dorada de Turcua, un fenus superíndice 3 meno medio tico sin precedentes. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Pequeu más menos os detalles, como la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales o la ausencia de apariciones públicas juntos, alimentaron las especulaciones. Hasta que finalmente la noticia confirmó superíndice 3 lo que muchos temuan, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia, como era de esperar, causó superíndice 3 un gran revuelo entre sus seguidores. ¿Q copyright había pasado? Por Q copyright se había terminado el amor. Las teorías no tardaron en aparecer, algunas el superíndice 3 jicas que otras, algunas sensacionalistas que otras. Se habló superíndice 3 de terceras personas, de incompatibilidad de agendas, de presiones familiares, incluso de maldiciones ancestrales. Los foros de discusión superíndice 3N se llenaron de mensajes de fans desconsolados, intentando encontrar una explicación superíndice 3N a lo inexplicable. Algunos incluso se negaban a creerlo y seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. La ruptura fue un autocopyright drama nacional, que trascendió superíndice 3 las fronteras y llegó superíndice 3 a los corazones de sus seguidores en todo el mundo. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo, Anderu Parrafoel impactada, Kerem Bürsin lo cambió superíndice 3 todo. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas,
Quiero aclarar que no tengo pruebas irrefutables de que Kerem haya cambiado a Ande en el sentido mu, ese literal de la palabra. Lo que su creo veis un dome en lo que he visto y leudo, es que Kerem Bürsin, atrabu copyright ese de su personalidad, su forma de ser y su visiu superíndice 3n del mundo, pudo haber tenido un impacto significativo en Ande Eru Parrafoel, un impacto que a la larga, pudo haber contribuido al fin de su relación superíndice 3n. No se trata de culpar a nadie, ni de buscar un villano en esta historia. Se trata de analizar con la mayor objetividad posible, CEU superíndice 3 molas dinámicas internas de una pareja, las diferencias en sus personalidades y las influencias externas pueden afectar la evolución superíndice 3n de una relación superíndice 3n. Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre muy independiente, con ideas claras y una F. Huerte convicción superíndice 3n en sus valores. Es un hombre que no teme expresar su opinión superíndice 3n, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Es un hombre que se preocupa por los problemas del mundo y que utiliza su plataforma para crear conciencia y promover el cambio social. Lo hemos visto involucrado en causas copyrightficas, defendiendo los derechos de los animales y alzando su voz contra la injusticia social. No es un actor que se limite a interpretar personajes, sino que se compromete con el mundo que lo rodea y busca activamente contribuir a un futuro mejor. Esta faceta suya poco común en el mundo del espectáculo, es la que lo diferencia de otros actores y lo convierte en un referente para muchos Ju superíndice 3 venes. Ande Eru Parrafoel, por otro lado, siempre ha sido vista como una mujer muy reservada, muy centrada en su carrera y en su imagen pública. No digo que esto sea algo negativo, simplemente es una observación superíndice 3n. Ande siempre ha sido muy cuidadosa con lo que dice y hace, evitando cualquier tipo de controversia que pueda dar más menos a su reputación superíndice 3n. Su belleza innegable y su talento actoral la han catapultado a la fama, convirtió copyrightándola en una de las actrices muy cotizadas de Turquía. Pero a diferencia de Kerem, Ande ha preferido mantener un perfil bajo en cuanto a sus opiniones políticas o sociales, centrándose en su trabajo y en su imagen como estrella de la televisión superíndice 3n. Esto no significa que no tenga convicciones o que no se preocupe por el mundo, sino que ha elegido una estrategia diferente para gestionar su imagen pública. Creo que, durante su relación superíndice 3n, Kerem pudo haber influido en Ande para que se mostrara muy de ese autocopyrighttica, para que se sintiera muy SCU superíndice 3 moda siendo ella misma, sin importar lo que piensen los de MUDS. Pudo haberla animado a expresar sus opiniones, a defender sus valores y a utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Imaginen las conversaciones que Abru han tenido, las discusiones sobre temas importantes, las diferentes perspectivas que Abru han compartido. Es inevitable que en una relación superíndice 3n tan intensa, haya una influencia mutua, un intercambio de ideas y valores que transforma a ambos individuos. Y es posible que Ande al principio, se haya sentido atraída por esta nueva faceta de su misma, por esta libertad de expresión superíndice 3n que Kerem le ha ayudado a descubrir. Quizás se sintió superíndice 3 empoderada, con la valentía de decir lo que piensa y de defender lo que cree. Pero a medida que pasaba el tiempo, es posible que también copyright N se haya sentido abrumada por esta nueva responsabilidad, por esta necesidad de ser siempre perfecta, y de estar a la altura de las expectativas. El mundo del espectáculo es cruel y exigente y la presión superíndice 3n de mantener una imagen impecable puede ser agotadora. Es importante recordar que Ande Eru Parrafoel es una figura pública, una actriz muy exitosa que tiene una gran responsabilidad con sus fans y con su imagen. Es comprensible que quiera proteger su privacidad y evitar cualquier tipo de controversia que pueda afectar su carrera. Cada palabra que dice, cada acción superíndice 3n que realiza es analizada al detalle y puede tener consecuencias negativas en su trabajo. Por eso es comprensible que haya optado por la cautela y la discreción superíndice 3n. Kerem Bürsin, en cambio, parece ser mucho despreocupado por estas cosas. Con diéresis por 1000 le prefiere ser autocopyrighttico, decir lo que piensa y hacer lo que cree que es correcto sin importar las consecuencias. No le importa si sus opiniones le generan críticas o si su estilo de vida poco convencional no encaja con los estándares de la industria. Lo importante para con diéresis copyright, él es ser fiel a su mismo y vivir de acuerdo con sus principios. Esta actitud rebelde y contestataria es la que lo ha convertido en un icono para muchos Ju superíndice 3 venes que buscan referentes autocopyrightticos y que se niegan a seguir las normas impuestas.
Creo que esta diferencia fundamental en sus personalidades y en sus visiones del mundo pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron al fin de su relación superíndice 3N. Es posible que Ande se haya dado cuenta de que no podía seguir el ritmo de Kerem, que no podía ser tan libre y auto-copyrightica como u con diéresis copyright él sin poner en riesgo su carrera y su reputación superíndice 3N. Tal vez se sintió superíndice 3 dividida entre su deseo de ser ella misma y la necesidad de proteger su imagen pública, y esta contradicción superíndice 3N generó superíndice 3 tensiones en la pareja. También copyright N es importante considerar el factor del tiempo y la presión superíndice 3N medio tica. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue muy intensa y muy pública. Estaban constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans, lo que seguramente generó superíndice 3 mucha presión superíndice 3N en ambos. Imaginen la cantidad de entrevistas, sesiones de fotos, eventos públicos y viajes que tuvieron que hacer juntos, siempre con una cámara apuntando a sus rostros. La falta de privacidad y la constante exposición superíndice 3N medio tica pueden desgastar cualquier relación superíndice 3N, incluso las su superíndice 3 lidas. Es posible que en un momento dado, la presión superíndice 3N haya sido demasiada para Ande, que se haya ido sofocada por la atención superíndice 3N constante y que haya decidido que lo mejor era terminar la relación superíndice 3N. Quizá se necesitaba un respiro, un espacio para reconectar consigo misma y para reflexionar sobre sus prioridades. La vida de una celebridad puede ser glamurosa y emocionante, pero también copyright N puede ser muy solitaria y agotadora. Además ambos son superíndice 3 venes y tienen carreras muy exitosas. Es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que lo mejor era separarse y seguir adelante con sus vidas. Quizá se tenían diferentes metas profesionales, diferentes más menos para el futuro y se dieron cuenta de que no podían alcanzarlos juntos. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación superíndice 3N a largo plazo, si no hay un proyecto de vida en común. No estoy diciendo que Kerem Bürsin sea el culpable de la ruptura. Creo que ambos tuvieron su parte de responsabilidad. Simplemente creo que Kerem atrabu copyright ese de su personalidad y su forma de ser, pudo haber tenido un impacto significativo en Ande, un impacto que a la larga, pudo haber contribuido al fin de su relación superíndice 3N. No se trata de buscar culpables, sino de comprender las dinámicas complejas que se dan en una relación superíndice 3N de pareja, especialmente cuando se trata de dos personas con una gran proyección superíndice 3N pública. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. El amor es un sentimiento muy complejo y a veces simplemente se acaba. No siempre tiene que haber un culpable o una razón superíndice 3N específica. A veces las cosas simplemente suceden. La pasión superíndice 3N puede desvanecerse, la rutina puede desgastar la relación superíndice 3N y el amor puede transformarse en otra cosa, en amistad, en respeto, en cariño más menos o. Lo importante es recordar que ambos son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si decidieron terminar su relación superíndice 3N, es porque creyeron que era lo mejor para ambos. No tenemos derecho a juzgarlos ni a criticarlos por sus elecciones personales. Solo podemos desearles lo mejor en sus vidas y esperar que encuentren la felicidad, cada uno por su lado. Y ahora, mucho tiempo después, copyright ese de su separación superíndice 3N, Ande párrafo el se ve ese radiante que nunca. Parece haber encontrado la felicidad y la estabilidad en su nueva relación superíndice 3N. Se la ve ese segura de su misma, ese feliz y ese centrada en sus proyectos profesionales. Su nueva relación superíndice 3N parece haberle dado la paz y la tranquilidad que necesitaba para florecer y para mostrar su mejor versión superíndice 3N. Kerem Bürsin, por su parte, sigue enfocado en su carrera y en sus proyectos sociales. Se le ve feliz y realizado, disfrutando de su soltería y aprovechando al máximo cada oportunidad que se le presenta. Sigue siendo un referente para muchos superíndice 3 venes que admiran su autenticidad y su compromiso con el mundo. Su soltería le ha permitido concentrarse en sus proyectos personales y en seguir creciendo como persona y como profesional. En resumen, creo que la relación superíndice 3N entre Ande párrafo y Kerem Bürsin fue una historia de amor apasionada e intensa, pero también copyright N una historia de aprendizaje y crecimiento personal.
Ambos se ayudaron mutuamente a crecer y a evolucionar, y aunque su relación superíndice 3N no haya durado para siempre, estoy segura de que ambos se llevan recuerdos bonitos y lecciones valiosas. No importa CU superíndice 3mo haya terminado su historia, lo importante es que ambos siguieron adelante y que encontraron la felicidad, cada uno a su manera. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que esta es solo mi opinión superíndice 3N, basada en lo que he visto y leído. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión superíndice 3NY a sacar sus propias conclusiones. La vida de las celebridades siempre es un misterio, y solo ellos saben realmente lo que sucede detrás de las TU maras. Hemos explorado la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, desde su romance en pantalla hasta su ruptura y las posibles razones detrás de ella, incluyendo el impacto que la personalidad de Kerem pudo haber tenido en Ande. También copyright N analizamos la presión superíndice 3N medio urtica y el posible desenamoramiento como factores contribuyentes. Exploramos las personalidades contrastantes de ambos actores, la presión superíndice 3N de la fama, los proyectos profesionales y la siempre presente posibilidad de que el amor, simplemente, haya seguido su curso natural. Intentamos desentrar más menos los misterios de una relación superíndice 3N que cautivó superíndice 3 al mundo, pero que al final, no pudo superar las complejidades de la vida real. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y saber que mis vídeos les resultan interesantes y entretenidos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir explorando los temas que les apasionan. Ahora, me encantaría a ver su opinión. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin? ¿Creen que Kerem tuvo un impacto significativo en Ande? ¿O creen que simplemente se desenamoraron? ¿Piensan que la presión superíndice 3N medio urtica fue un factor determinante en su ruptura? ¿O que sus diferentes personalidades fueron incompatibles a largo plazo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que trato en mi canal. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que les resulten aún más interesantes. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3mo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un misterio y el amor, aún más. Pero lo importante es seguir adelante y buscar la felicidad, cada uno a su manera. Hasta la superíndice 3 mi gente bella. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de sonreír, porque la sonrisa es el mejor accesorio que podemos llevar. Los quiero mucho. Adiós superíndice 3S.